Estimadas alumnas, alumnos del CP 57 del segundo AIB turno noche, soy el profesor Marcelo Bonjoan. Les dejo esta clase grabada. Vamos a trabajar sobre el siguiente texto, un libro de un filósofo coreano-alemán llamado Byung-Chul Han, y el título del libro es La sociedad del cansancio. Antes que nada, les comento dos o tres cuestiones técnicas. Eh, Esta clase se corresponde a dos actividades con sus correspondientes guías de pregunta, la actividad número 4 y la actividad número 5. Yo he seleccionado de este libro los dos primeros capítulos, el primero titulado La violencia neuronal, que se va a corresponder al trabajo práctico número 4, y el segundo capítulo titulado Más allá de la sociedad disciplinaria, que se corresponde a la actividad número 5. En el mismo archivo está la clase, las indicaciones escritas, la guía de preguntas de los dos trabajos prácticos, y bueno, el texto, el material bibliográfico, está todo en el mismo archivo. Como pueden ver, yo lo que voy a cargar, cuando termine este video, voy a cargar el link o los links, depende si armo dos videos o el video de las dos actividades en un solo video, las dos actividades en un solo video. Bueno, les comento esto. Ahora vemos las preguntas, pero voy a desarrollar un poco el tema. El texto es demasiado breve, extremadamente breve, así que es algo para que puedan leerlo, tener una lectura amena, no implica demasiado esfuerzo. Sí, lo que me interesa a mí es que lo lean y que podamos pensar un poco cómo funciona la sociedad contemporánea y a partir de las reflexiones de este filósofo coreano-alemán. En primer lugar, vamos a empezar por el título del libro, ¿no? El libro se titula La sociedad del cansancio. Y eso por ahí nos puede resultar llamativo, ¿no? Pero sí creo que de alguna u otra forma nos atraviesa más que nada hoy en día en este contexto de pandemia bueno, donde sé que todos estamos como muy sobreexigidos, con mucho trabajo, con muchas exigencias. Eh, y acá, Han, me interesó este libro, yo ya lo venía dando otros, por lo menos el último año, el año pasado lo dicté. A mí me interesaba pensar lo que plantea Han, básicamente porque para él la sociedad del cansancio es una sociedad que se configura a partir de sujetos que se autorreconocen como sujetos de rendimiento. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver que se reconozcan como sujetos de rendimiento? O sea, todos de alguna u otra forma trabajamos y tratamos de rendir en un sistema productivo. Sí, es verdad, pero aquí lo que dice Hunt es que a diferencia del siglo XX, el siglo XXI se caracteriza por un sujeto que se autorreconoce como sujeto de rendimiento y que lleva ese rendimiento a un extremo en el cual le genera un agotamiento, un cansancio, ¿no? Que no es el mismo cansancio que se genera en otro sistema, llamémoslo así, en otro sistema de, propio de un paradigma de control y rendimiento de la sociedad occidental, propio del siglo XX, que se liga para Han, se liga a un sistema que él llama disciplinario, siguiendo a Michel Foucault y haciendo algunas críticas a su concepción del poder disciplinario. Y Han sostiene que en la sociedad actual lo que se da es la imposibilidad de una disociación del sujeto. Miren, les doy un ejemplo. Eh, ¿Vieron cuando uno realiza un trabajo y no lo hace realmente por una voluntad propia, y es más, reconoce que está siendo explotado y que por lo tanto no le queda otra quizás y tiene que llevarlo adelante, pero aunque sea puede generar una disociación interna? Entonces, digamos, uno puede estar trabajando y cumple casi bajo una forma automática ese trabajo y siente que su vida está pasando por otro lado, ¿no? Esa sería una posible explicación. En ese modelo, donde sigue estando donde está presente la posibilidad de disociarse, ¿no? Diciendo, bueno, este soy yo en modo trabajo, en modo laboral, y esta es mi vida que va por fuera, que no pasa por este trabajo. Lo que acontece hoy en día, dice Han, es que el sujeto ha asumido ese mundo laboral y ese mundo de la productividad como el mundo propio. Entonces no está dada la posibilidad de esa disociación. Uno podría pensar acá cuál es el problema de eso, que si yo no puedo disociarme, no puedo reconocer, por ejemplo, en un contexto de explotación, que me estoy sobreexigiendo, porque el poder viene desde fuera y es un poder disciplinario que me exige, por ejemplo, miren, que uno cumpla con un tiempo de trabajo específico, 8 horas diarias, supongamos, por más si uno trabajó y cumplió con, no sé, con la producción necesaria del día,
la exigencia es que uno esté 8 horas, esté haciendo algo, no esté simulando que hace algo, no, que cumpla con ese tiempo. Esa imposición que viene desde fuera, para Hunt, es propia de otro tiempo, de un poder disciplinario y de un paradigma que él llama paradigma inmunológico. Ahora vamos a desarrollar ese tema. Sin embargo, hoy en día, que es lo que me interesa presentarles a ustedes y analizar en conjunto, para Hunt, nosotros vivimos en una sociedad en la que el sujeto, entre comillas, elige voluntariamente sobrecargarse laboralmente, elige saturarse de trabajo y en alguna forma eso le genera esa imposibilidad de disociarse porque el sujeto reconoce que ahí está pasando su vida. En este contexto de pandemia uno podría pensar, quizás ya sea como alumno, como docente o en sus respectivos trabajos, si no está ocurriendo algo así, que de alguna forma hemos ingresado a una nueva forma de alienación, es decir, que hemos perdido el horizonte de sentido de nuestra existencia y hemos perdido incluso la noción del tiempo. Por ejemplo, como docentes, yo creo que estamos todo el día, la mayoría o todos, estamos casi todo el día sentados en nuestras computadoras, dando las clases, asistiendo a reuniones por Zoom, preparando, corrigiendo exámenes, no sé. Y de alguna forma uno perdió la noción del tiempo. Cuando uno tenía que trabajar en un colegio, quizás uno podía dar una clase en 40 minutos, ¿no? Y la clase duró 80 minutos. Bueno, no sé cómo, pero hay que cumplir los 80 minutos. Bueno, en última instancia, uno podía disociarse y uno tenía ese tiempo laboral y se acabó ahí. Obvio, después generalmente el trabajo docente implica que uno los continúe en su casa, pero por lo menos había tiempos bien marcados entre el tiempo laboral y el tiempo que no es laboral. En este nuevo contexto de pandemia, eso se disolvió. O sea, ¿cuál es el tiempo de trabajo que tenemos? Uno no se da cuenta, uno está tiempo sentado en la computadora trabajando. Yo creo, y es lo que dice Hunt, que esto es el signo de lo que acontece en la sociedad en general. ¿Mm? Bien, así comienza el capítulo número 1, titulado, eh, aquí estamos, la violencia neuronal. ¿Por qué se titula la violencia neuronal? Porque para Hunt la violencia neuronal implica que no está claramente dada o no está directamente eh, dada una dualidad entre el adentro y el afuera. Miren, les doy un ejemplo. Él dice que nosotros, lo toma como una metáfora, ya no vivimos bajo el signo de un paradigma inmunológico. Esto lo retoma del campo de la medicina. Ustedes saben que el sistema inmunológico lo que genera es, cuando uno tiene una enfermedad o algo, se activa el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque reconoce, ya sea un virus, una bacteria, que hay un factor externo que está alterando nuestro estado de salud y entonces el mecanismo de defensa del organismo de alguna forma genera una defensa y un ataque contra, ese, contra esos elementos externos al organismo y a los cuales intenta atacar, ¿no? Por ejemplo, entonces si tenemos, no sé, si tenemos fiebre, por ejemplo, la fiebre es un sistema activado por el sistema inmunológico, es una defensa activada por el sistema inmunológico que lo que hace es generar esa resistencia y levantar temperatura para matar el virus, básicamente, ¿no? ¿Qué dice Han al respecto de esto? Que esa idea eh, de lo inmunológico no representa la sociedad actual, sino que representa a otra época. Y da como ejemplo la Guerra Fría. Ustedes ya lo habrán visto en historia, la Guerra Fría, donde el mundo era un mundo bipolar, ¿no? Dividido en dos polos, llamémoslo comunismo y capitalismo. Por un lado el comunismo, la Unión Soviética, y por el lado del capitalismo, a la cabeza Estados Unidos. Y ese mundo dualista, dividido, para Hunt condice, es decir, concuerda con este modelo propio de la medicina de un paradigma inmunológico. ¿Por qué? Porque el otro es visto como una amenaza. El otro es visto como una amenaza. Hay una exterioridad amenazante, dice Hunt, en el caso del campo del ejemplo que da de las ciencias sociales, perdón, en el campo de lo social, donde da el ejemplo de la Guerra Fría. ¿Quién era el gran otro que amenazaba desde la exterioridad y que debía ser rechazado, atacado, resistido? Para el comunismo era el sistema capitalista y para el sistema capitalista era el comunismo, ¿no? ¿Qué dice Hannah al respecto? Que nosotros ya no vivimos bajo esa época. Y es más, el título se titula Violencia neuronal porque dice,
que las nuevas formas las nuevas enfermedades propias del siglo XXI no son las enfermedades que provenían desde una exterioridad, por ejemplo, enfermedades relacionadas con los virus y las bacterias, sino enfermedades que surgen desde las entrañas del individuo, por ejemplo, la depresión o el trastorno de ansiedad, ¿sí? O este nuevo síntoma, esta nueva enfermedad que tiene un par de décadas, que se denomina burnout, que significa exceso de trabajo y que genera, por lo tanto, un estrés laboral. Eso antes no existía. Y ese tipo de enfermedades, no es que no existía la depresión, no era lo central en otra época. Para Hunt, hoy en día, las enfermedades propias del siglo XXI son enfermedades que se ligan con algo que no tiene que ver con una dualidad, que no tiene que ver con una exterioridad, que no tiene que ver con un adentro y un afuera, sino que provienen de las entrañas del sujeto. Y acá viene lo interesante, vamos a leer un poquito el texto. Miren lo que dice el texto, así comienza. Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Estoy acá. Así existe una época bacterial que sin embargo toca su fin con el descubrimiento de antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. Fíjense qué curioso, este texto se publicó originalmente en el 2010. 10 años después, 2020, uno podría decir que Hunt se equivocó. ¿Cómo va a decir que no vivimos en la época viral y que la dejamos atrás gracias al desarrollo de las vacunas si estamos con este terrible problemón del coronavirus y cómo lo vamos a... No lo hemos podido resolver y de hecho paralizó al mundo entero. ¿Cómo puede decir Hunt y cómo podremos seguir pensando? De hecho, Hunt sigue sosteniendo lo mismo en pleno 2020. ¿Cómo podemos sostener que no vivimos en una época de lo viral y por lo tanto de esa dualidad desde del adentro y el afuera, ¿no? Del virus que está afuera, que me infecto, y del adentro del propio sistema inmunológico del organismo que es el afectado, ¿no? por ese virus. Y bueno, dice Hunt, no es nuestro problema, en el sentido, no es lo principal de nuestro problema, porque lo trato de actualizar a Hunt ahora. Lo que estamos esperando es que salga la vacuna. Sabemos que tarde o temprano va a salir, ¿no? Y que de alguna forma esto va a tener una respuesta, una solución. En cambio, en otra época, el problema sí era viral, ¿sí? Porque además del campo, pienso, por ejemplo, miren, hay enfermedades que incluso en el siglo XX no tenían una cura, y ahora sí. Incluso pienso, por ejemplo, en el HIV. El HIV hoy en día es considerado casi una enfermedad crónica, es decir, que se puede tratar y uno puede llevar una vida normal, digamos, entre comillas, digamos, o sea, eh, no, se ha prolongado el tiempo de vida de una persona, incluso hay otras cuestiones no sé, si uno es insulino dependiente, por ejemplo, tiene más riesgos que a nivel, digamos, de los cuidados que tiene que tener y todo, que una persona HIV positivo. O sea, se ha convertido hoy en día en algo que en otra época era un sinónimo de muerte absoluta, o sea, sin vuelta atrás. ¿Qué dice Hannah al respecto de esto? Que lo viral no es nuestro problema hoy en día. Y es más, lo que le interesa pensar a él es cómo eso funciona como una metáfora y cómo opera, es decir, cómo funciona en todos los planos de nuestra realidad. Miren lo que dice, el comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional, lo que les comenté recién, el burnout, definen el panorama patológico de comienzos del siglo. Estas enfermedades no son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad del otro inmunológico. Cuando dice acá la negatividad del otro inmunológico, por negatividad no está entendiendo algo malo, sino está entendiendo lo negativo es lo que me niega, y lo que me niega desde esa exterioridad, desde ese afuera. Por ejemplo, un virus es algo que uno se engancha, digamos, se infecta, porque el virus está, no sé, en el aire o en contacto, es decir, está ahí afuera, ¿sí? No está dentro del organismo. Se introduce en el organismo y nos contagiamos, ¿no? En ese sentido literal, la negatividad implica una exterioridad. En el campo de lo social, la negatividad era el comunista que está allí enfrente, allá afuera, y que a mí, como sistema capitalista, me está amenazando desde esa exterioridad. En cambio, dice Hunt, el siglo XXI se caracteriza porque las enfermedades vienen desde dentro. Claro, uno puede decir, bueno, pero también la depresión o el síndrome
de burnout, o sea, la enfermedad de burnout, de estar, del desgaste ocupacional, es decir, el pasarse de trabajo, de estrés laboral, también es algo que tiene que ver con un contexto que me rodea y que genera que yo me, ¿cómo es? Me deprima o tenga este estrés laboral. Claro que sí, pero no es algo que no es algo que se inyecta desde fuera, ¿sí? Es decir, es algo que el contexto lo genera, nos afecta, pero se gesta desde las entrañas del sujeto. Ahora bien, voy a ir al grano de la cuestión. ¿Por qué Hannah hace este desarrollo? ¿Qué le interesa mostrar a él? A Hannah le interesa mostrar que lo característico de este tiempo son problemas que vienen desde las entrañas del sujeto. El exceso laboral se da de la mano no de una exigencia exterior, es decir, de un sujeto exterior que me obliga a trabajar o me genera ese compromiso, sino que viene desde la supuesta libertad del propio sujeto que asume como propios esas exigencias hasta el punto tal de que la angustia o la depresión estos trastornos y este estrés laboral que le genera se da por una supuesta libertad del sujeto que elige autoexplotarse. Esa es la clave de lectura del texto de Hunt. Un sujeto que elige autoexplotarse, con ejemplos, que elige hacer horas extras, que elige trabajar el doble. Uno diría, pero nadie en su sano juicio elegiría eso. Bueno, quizás hoy en día todos tenemos algún ejemplo de cómo los sujetos, sin estar siendo demasiado conscientes de que eso es una nueva forma de explotación, reconocen, reconocen como propios intereses ajenos y los toman, hacen una bandera de eso y los llevan adelante como un sistema que los explota pero que no lo asumen como tal. Miren, le doy un ejemplo. Un empleado de McDonald's y que se gana la chapita del empleado del mes o ese diplomita que te ponen con tu foto, lo que ha tenido que hacer para llegar ahí es haberse esforzado el doble, haber trabajado horas extras que nunca están bien remuneradas, y es más, la función de eso es poder aumentar de puntos, y en última instancia, no sé, para mí, que uno tenga más puntos tendría que traducirse en mayor ingreso económico, pero en este tipo de modelos de producción, mayor punto significa reconocimiento, y el reconocimiento es ser el empleado del mes, o el empleado de la semana, y que eso te va habilitando a posibles puestos, pero en el momento ahí, eso no implica un aumento de sueldo. Incluso hay situaciones en las que se hace ver al sujeto como que su vida transcurre por ese canal, ¿no? Por el punto de vista laboral. Entonces, en esa autoexplotación donde se pierde el sentido, o sea, ¿para qué uno quisiera generar tanto dinero si no lo va a poder disfrutar? Porque el objetivo no estaba puesto en una afuera, sino en la misma productividad del sujeto, ¿no? Por eso el texto está bueno. Bueno, miren lo que dice acá, dice, el siglo pasado es una época inmunológica, lo que ya ahora todos están más o menos al tanto, dice, mediada por una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño. Ya les comenté un poco esta cuestión, y se toma un lenguaje que se mueve en estos términos duales, entre ataque y defensa. ¿Sí? Y dice, se repele, es decir, se rechaza todo lo que es extraño. El objetivo de la resistencia inmunológica es la extrañeza como tal. No cabe interpretar el hecho de que el discurso inmunológico esté en boga como indicio de que la sociedad de hoy esté más que nunca organizada inmunológicamente. Es lo que charlamos con respecto a por ejemplo, a lo que nos ocurre con esta pandemia. ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos con la pandemia? Yo creo que es tan o más grave, por lo menos a nivel social, por los reclamos que hemos visto, es tan o más grave los efectos que genera el virus en sí, en sentido literal, en la salud del individuo, como otro tipo de problemáticas que surgen en el sujeto a partir de este contexto, que no son meramente inmunológicas ni virales. Por ejemplo, la depresión, por propia del encierro, ¿no? O problemas relacionados que tienen que ver con el exceso laboral, cuando se ha perdido el tiempo de trabajo. Por ejemplo, con la virtualidad, el sujeto pierde la noción del tiempo, no está pensando cuánto tiempo trabajó y si tiene que cortar ahora, si no hay corte. No hay ni siquiera un timbre que nos marque los 80 minutos de clase, no hay un corte visible, bueno, terminó mi hora, me tengo que retirar de la institución, me vuelvo a mi casa. No, porque el lugar de trabajo es mi casa. Aquí confluyen un montón de planos, mi vida familiar, mi tiempo personal, ¿sí? Mi tiempo de disfrute social, no sé, lúdico, con mi tiempo laboral. Entonces, en ese contexto,
ni siquiera podemos hablar de esa dualidad. Se ha fundido, se ha perdido, se han fundido los contextos. Bueno, eh, eh, dice, hoy en día la sociedad incurre de manera progresiva en una constelación que se sustrae por completo del esquema de organización y resistencia inmunológica. Se caracteriza por la desaparición de la otredad y la extrañeza. Miren lo que dice al respecto. En la actualidad, en lugar de esta, se aparece la diferencia, que no produce ninguna reacción inmunitaria. Acá da un ejemplo, Hunt, muy llamativo, porque uno podría decir, ¿cómo que no vivimos bajo un paradigma del adentro y el afuera? Y todos los muros que se construyeron en el mundo en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, que se han reforzado, pensemos, por ejemplo, en el muro que construyó Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, pensemos en los cierres de fronteras en Europa por el tema de la migración, por ejemplo, por la guerra en Siria y en otros países de ahí del Medio Oriente. ¿Qué ocurre con eso? No se sigue sosteniendo un paradigma inmunológico, es decir, un paradigma que marca fronteras, que marca un adentro y un afuera, un ellos versus nosotros, un otro que está siempre visto como un extraño. Obviamente el concepto de extrañeza tiene una connotación siempre negativa. El extraño no puede generar otra cosa más que rechazo, más que cuidados, muy diferente a tratarlo como un diferente. Lo que dice Hunt es que hoy en día, por ejemplo, con el tema de las migraciones, los inmigrantes, no queda tan claro que el inmigrante sea visto como una amenaza, es decir, como un otro que desde esa exterioridad me amenaza y me ataca, ¿no? Y de la cual tengo que mantener una reserva, una distancia, una resistencia, sino más bien son vistos como una carga. Y es muy curioso esto, porque ese otro dejó de ser visto como un extraño para ser visto como un diferente. Es decir, bueno, alguien que por las migraciones producidas por la guerra, tenemos que ver cómo lo distribuimos en Europa, porque si no se acumularían en un país y eso generaría serios problemas económicos y organizativos dentro de ese país. Con lo cual, esta nueva forma de verlo, si seguimos a Hunt, tampoco es que pasamos de un contexto lamentable, como es el otro como una amenaza, a un contexto, bueno, esperanzador porque ve al otro como un diferente. No, para nada, pasamos de un contexto absolutamente criticable, del otro como una amenaza, a un contexto también tan o más criticable, que es el otro visto como una mera carga, como si fuera un objeto, un paquete que está ahí, que tengo que ver dónde lo acomodamos. Es decir, pierde todo carácter de humanidad, el otro deja de ser un ser humano, pasa a ser una carga. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Eh, Bien, en fin. Eh, Lean el texto. Yo acá ven que hay partes que las taché para que ustedes puedan, no es que no quiero que la lean, quiero que la lean, pero que puedan ver que se lo pueden pasar por alto, o sea, que no les va a cambiar la interpretación del texto, ¿no? Bueno, aquí él desarrolla el tema de lo extraño, y si lo extraño se sustituye por lo exótico y el turista lo recorre. ¿Qué es lo exótico? Lo exótico es básicamente aquello que no vemos todos los días y que es llamativo porque es algo extraño, ¿no? Pero extraño en un sentido positivo. Más bien, para no confundir los términos, digamos, lo exótico es aquello que llama la atención porque es diferente, ¿sí? Por eso cuando uno dice, quiero ir a un paraíso exótico, no quiero vivir algo, ir de vacaciones a un lugar exótico. ¿Qué es un lugar exótico? Algo que yo no veo de costumbre, o sea, quiero ir a una selva, uy, qué destino exótico que elegiste para irte de vacaciones. Bueno, claro, porque como no la veo todos los días, no vivo en una selva, y quiero ir a conocer una tribu perdida, qué sé yo, bueno, eso es exótico, ¿no? Porque es llamativo, es algo diferente. Bueno, ¿qué dice acá Han? Que lo extraño es sustituido por lo exótico. Y el sujeto que lo asume así pasa a ser más bien como una especie de turista, ¿no? Que lo recorre. Por eso el turista o el consumidor ya no es más un sujeto inmunológico, porque deja de verse al otro como un extraño al cual hay que temer. Se puede estar de acuerdo o no con esto, esta es la lectura que presenta Han. ¿Qué le interesa mostrar en última instancia? Que va a estar más claro en el capítulo 2, que voy a grabar ahora otro video para compartírselos, eh, que el paradigma postinmunológico no está marcado por límites, por cruces, por vallas, por zanjas, por muros. Uno puede decir, pero ¿cómo? Acabas de decir, ¿y el muro de Estados Unidos con México? Yo creo que eso fue más si me pongo en el lugar de Hunt, fue más una cuestión publicitaria, porque el muro se hizo, pero una parte, un par de kilómetros nada más. O sea, y es, eh, hasta donde sé, fácilmente franqueable. Es decir, hay una parte muy dura del muro, pero no ocupa toda la frontera de Estados Unidos con México. Y de alguna forma se hizo más como una estrategia de campaña de Donald Trump para captar la atención
de parte de la población racista de Estados Unidos que por otra cosa. De hecho, después se resistió a hacerlo hasta que la presión le generó que tuviera que hacer algo, ¿no? Bueno, podemos estar de acuerdo o no, se trata de ponerme en el lugar de Han y explicarlo, ¿no? Por eso para Han, el sistema post-inmunológico que es propio del siglo XXI ya no tiene que ver con ese adentro y ese afuera, con esos límites, ¿no? Con, con esos límites marcados, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, lean el texto, porque más adelante a Han le interesa mostrar esto, que como el siglo XXI se caracteriza por algo que no tiene que ver con una exterioridad, con una negatividad propia que me niega, que viene desde esa exterioridad, llámeselo virus, llámeselo comunismo, o si estamos del otro lado, capitalismo, no sé, llámeselo el otro como un enemigo, como eso ya dejó de verse desde ese punto de vista, Han analiza un caso de violencia muy propio de estos tiempos, que él lo llama la violencia de la positividad. Para ponerlo en otros términos, diferentes a los que menciona Han, puede explicarlo, esa violencia es una violencia que aplica el sujeto sobre sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se pasa de trabajo, ese exceso laboral, que uno de alguna forma elige llevarlo adelante, hay una violencia del sujeto consigo mismo, ¿no? Hay muchos ejemplos para pensar acá, ¿no? Por ejemplo, las autolesiones, no lo menciona Han, pero creo que es un buen ejemplo, es porque el sujeto en vez de explotar, implosiona, ¿sí? Es como que explota hacia adentro, ¿no? Por esto Han arma todo ese contexto del paradigma inmunológico y el paradigma posinmunológico, y este último como propio del siglo XXI. Entonces dice, la violencia de la positividad que resulta de la superproducción, el superrendimiento, la supercomunicación ya no es viral. La inmunología no ofrece acceso alguno a ella. La repulsión frente al exceso de positividad no consiste en ninguna resistencia inmunológica. ¿Por qué? Porque lo inmunológico resiste algo que viene desde fuera, y acá no estamos hablando de ninguna fuera. Acá hay un problema que surge desde las entrañas del sujeto, sino una aberración digestiva y neuronal. ¿Vieron que la gente implosiona? La crisis de nervio, ¿qué significa? Que la gente no pudo expresar eso, ¿no? Esa bronca, esa indignación, se la tragó, digamos, ¿no? Y eso es lo que dice Han. Esa es la sociedad de hoy en día, una sociedad que se violenta a sí misma, no hacia afuera, sino que es un sujeto y una sociedad que aplican una violencia hacia adentro. Y la llama positividad no porque sea algo feliz, ni algo buena onda, ni nada, sino porque positividad significa que genera rendimiento, que se genera por una saturación. Lo positivo es aquello que no niega algo exterior, sino que se niega a sí mismo bajo el signo de la saturación laboral, ¿no? La saturación a nivel personal, no sé, llamémoslo en las relaciones interpersonales, digamos, cómo los sujetos en vez de expresarse terminan implosionando, ¿no? Bueno, les pido que lean el texto, como ven, es extremadamente breve, hay más detalles ahí bueno, están dentro de esto que yo les menciono. De hecho, una de las preguntas es qué entiende Han por violencia de la positividad. Eh, Acá yo le marqué algunas partes interesantes para leer, y ahí termina el capítulo. Les leo las preguntas y cierro este video. 40 minutos creo que está bien. Hay 3 preguntas acá. En el fondo a mí lo que me interesan es que quede un registro escrito de lo que leyeron, que puedan dar cuenta de eso y que podamos pensar también cómo se da las relaciones de poder en el mundo contemporáneo, ¿no? Que no son tan claras como uno cree, ni tan clásicas. Hay 3 preguntas. La primera es, ¿cómo caracteriza Han el paradigma postinmunológico? Selecciona algunos pasajes, es decir, algunas partes del texto en donde se refiere al mismo. Por favor, traten de construir una respuesta, no armen, no copien ni peguen partes del texto donde habla de eso, y mucho menos solamente 3, 4 partes de la primera página. O sea, lean todo el texto y seleccionen varios fragmentos y traten de armar una respuesta, de poner su palabra también, una interpretación personal, y utilizando también elementos de, bueno, considero que por paradigma postinmunológico Han se refiere a todo aquello que no tiene que ver con una dualidad, con una dentro y una afuera, como menciona el autor, en donde ya no nos movemos bajo el signo del amigo y el enemigo, de esas duplas, ¿no? Algo así donde se arma una idea personal de ustedes, interpretativa del texto, y el uso de algunos fragmentos del texto. Si lo pueden citar, yo se los agradezco,
Citar significa copiar textualmente el fragmento que uno seleccionó, colocarlo entre comillas y por lo menos entre paréntesis poner el número de página, ¿sí? Yo les voy a dejar ahora acá un ejemplo de cómo citar, como corresponde, para que lo puedan utilizar. No es nada de otro mundo, es un trabajo que, nada, yo ya les adelanté casi todas las respuestas. La idea es que lean el texto y que seleccionen algunas partes para mostrar que, bueno, que lo leyeron y que seleccionaron fragmentos del libro. La pregunta número 2 es, según Hunt, ¿cómo se asume al otro, es decir, a las otras personas, dentro de este paradigma? ¿Y qué considera usted al respecto? No se confundan, la pregunta es cómo se asume al otro dentro del paradigma postinmunológico, ¿no? Lo voy a aclarar acá para que no quede lugar a dudas, porque si no, pueden poner lo primero que encuentren y acá está claro que el otro, Hunt desarrolla cómo se asume en el paradigma inmunológico y cómo se asume en el paradigma postinmunológico. Yo pregunto acá por el segundo caso, por el paradigma postinmunológico. Y la tercera pregunta es, ¿qué entiende el autor por violencia de la positividad? Que es lo último que estuvimos desarrollando, y que hay varios fragmentos al respecto. Y bueno, me interesa que vean eso y en todo caso que traten de dar un ejemplo. Lo voy a agregar ahí a la pregunta. Bueno, esa sería la clase sobre el capítulo número 1 del texto de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, capítulo titulado La violencia neuronal. Y ahora les grabo otro video para la actividad número 5. Cualquier duda o consulta me pueden contactar, ya sea por WhatsApp, por mail o por medio de la plataforma, de la página. Pueden hacerlo tranquilamente por WhatsApp, por el grupo en el que yo ya estoy en los 2 segundos. Saludos.